Adiós, hermoso hostal Lolo Pass. Otro día más en Portland, otro día más en la vida nómada. Acabo de hacer checkout en un hostal hermoso que me encantó. Llevo 3 días aquí en Portland y me voy a mudar a otro hostal. No porque no me guste este, sino porque hice 2 reservaciones antes de venir, porque como no conozco la ciudad, no sabía qué tan lejos iba a estar este hostal del centro o de los lugares atractivos de la ciudad, y mi instinto de viajero me dijo que estaba un poco lejos, y sí lo está. Prácticamente sí es muy difícil llegar caminando a cualquier lado, entonces he estado tomando el autobús. La verdad es que me gusta mucho mudarme de hostal durante la misma estancia, no quedarme en un lugar todo el tiempo, porque te da una perspectiva diferente de la ciudad. El otro hostal está del otro lado, en el oeste, y solo de esa manera puedes conocer mejor las ciudades y cómo se vive en el día a día. Como nómada digital, además de trabajar y viajar al mismo tiempo, me gusta vivir la vida local de las ciudades que visito, y lo primero que quiero hacer hoy es ir por unas buenas donas de Portland, porque se supone que Portland es famoso por sus donas increíbles, y hay todo un debate entre cuáles son las mejores donas, así como en Montreal, que se pelean sobre quién hace los mejores bagels, y así como los mexicanos debaten todo el tiempo si la quesadilla lleva queso o no lleva queso. Los mismos problemas viven en todos lados. Entonces hoy veré cuáles son las mejores donas de Portland. No compré mucho. La docena costaba $16. No sé si incluía cualquier dona, pero suena muy bien, aunque 12 donas para mí nunca me las voy a comer. Y soy muy simple y no quiero comprar cosas exageradas. Terrible Rex, creo que se llama. Probaré esta. Veamos de una vez qué tal está la dona Rex. Tiene mucho azúcar. Veamos, Viscous Hibiscus. Mucho mejor que el anterior. Soy muy fan de las donas, pero no me gustan las donas exageradas, que son más visuales que otra cosa. Entonces por eso compré las que compré. Creo que tomé una buena decisión. No iba a gastar más de $10 en donas. Me gasté $8 con propina. La mejor. Son donas muy simples. Había unas muy exageradas, pero el sabor es lo que importa después de todo. Así que necesito un café de especialidad para comerme estas buenas donas ahora mismo. Me gusta muchísimo esta parte de la ciudad. Estoy en East Portland y me siento muy raro porque siento que estoy invadiendo el vecindario de los locales, porque cuando eres un visitante o un turista normalmente vas a los lugares más turísticos del mundo, pero como lo dije hace rato, me gusta experimentar o tener la sensación de que estoy viviendo como un local, y en realidad por eso es que me estoy cambiando de hostal, porque el hostal está en una zona muy tranquila
donde es prácticamente un suburbio o es el vecindario de los locales y no hay mucho que hacer. Las cosas divertidas están en el centro y prácticamente estoy en Portland porque eventualmente como nómada digital quiero vivir en tantas ciudades del mundo como me es posible. Y con vivir me refiero a pasar cierto tiempo, desde una semana hasta un mes, 6 meses, un año. Ser un nómada es estar en constante movimiento y conocer lo más que se pueda del mundo. Esa es la filosofía, no importa el viaje, no importa la ciudad, importan las experiencias. Es por eso que estoy aquí, voy a ir a Seattle también y prácticamente mi intención es recorrer los Estados Unidos estado por estado y hacer videos en cada estado. Y algo que me emociona mucho es la arquitectura y es el paisaje urbano de ciertas ciudades como esta, porque son cosas que vemos todo el tiempo en las películas, así que hay mucho por ver todavía. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Stuck in repeat, stop lying. I know you playing your part, but baby, it's breaking my heart. Is it over? How could I know? If you don't need me, just let me know when I go. Happy Hour, $7 de 11 de la mañana a 6 de la noche. La mejor oferta que he visto hasta ahora. Precio normal es de $12 y una buena cerveza, $6 más 20% de propina. $16 aproximadamente. It's very good. Baby, baby, you are really hurting me. He llegado. Tuve suerte y solo están usando las camas de abajo, entonces solo somos 3 personas y esta persona no la conozco aún, pero seguramente me va a tener los nervios de punta porque yo soy muy TOC y me estreso si veo muchas cosas en desorden. Entonces seguramente voy a estar muy incómodo, pero ya veremos. No me encanta el cuarto, no está tan bonito como el cuarto del hostal anterior, pero las áreas comunes sí me gustaron y sí me gustó el ambiente del hostal. Me gusta la arquitectura del hostal. Y solo voy a estar 3 noches, tal vez 4. Etiqueta de hostal: no te puedes quejar por lo que hacen los demás y no puedes hacer caras y no puedes ser una persona con mala actitud porque tú estás decidiendo vivir y dormir con otras personas en el mismo cuarto y es obvio que van a hacer ruido, es obvio que no te van a aparecer cosas, así que buena actitud. Para dormir en un hostal tienes que tener buena actitud. Es una ley de hostal, solo se llega a dormir y vámonos. Balancing on a weary line, too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from. Y otro de mis consejos de hostal es siempre quedarte en hostales que tienen áreas comunes bonitas o simplemente útiles, como esta, en donde puedes sentarte a trabajar siendo un digital nomad. Siempre tienes algo que hacer con tu computadora, te evitas muchos problemas si te quedas en un lugar donde siempre hay una oficina para trabajar. Pero
Es mejor que haya un bar y una cafetería como lo tiene como lo tiene el hostal en el que me quedé en los días anteriores. Definitivamente hace la estancia muchísimo más confortable. Aquí también la vibra es diferente en ese tipo de hostales donde hay bares y cafeterías dentro del hostal, porque es una vibra de que todos son personas abiertas que quieren conocer otros viajeros, y para eso estamos aquí, para ser amigos también. Este es mi gear, mi equipo técnico. Aquí están todos los videos en el disco duro y siempre tengo que conectar esto a la lap. Es mega incómodo, pero ni modo. Siendo un nómada digital, no tienes una oficina y siempre tienes que estar adaptándote a los lugares. La vida del nómada digital todo el tiempo son desafíos y es acoplarse a las cosas, a las condiciones limitantes, y es muy incómodo a veces. Mi parte favorita de vivir en un hostal, la noche. Una de las cosas que me permiten estar cómodo viviendo mi día a día en un hostal es que mis horarios son muy anormales y me puedo poner a editar en la madrugada y no hay absolutamente nadie en las áreas comunes, lo cual es súper cómodo porque me gusta el silencio y necesito concentrarme, y es increíblemente cómodo tener un espacio como este a un precio súper barato, porque los hostales son el tipo de alojamiento más barato que hay y hay lugares muy hermosos que normalmente compartirías si fueras una persona normal y te despertaras a las 9 de la mañana para trabajar o para desayunar, pero como yo no soy una persona normal, no me despierto a las 9 para trabajar o desayunar, al contrario, me duermo hasta las 3 o 4 de la mañana trabajando solo, y de cierta manera voy a contracorriente, entonces normalmente no estoy conviviendo tanto con las personas, pero es bueno para mí. Y cuando no estoy trabajando, estoy en el bar o de fiesta. Entonces, dado que rentar un lugar privado es muy caro, aprovecho las áreas comunes cuando nadie las está usando y cuando me siento como si estuviera en un lugar privado. Y mi parte favorita, ir de compras, ir por provisiones, como yo le llamo, comida y botanas para el antojo a las 2 de la mañana. Fui a Walgreens, que es como el Farmacias Guadalajara de Estados Unidos, así le llamo yo. Es una farmacia en donde venden muchísimas cosas, botanas, saladas y dulces para el hambre, sobre todo, no puedo evitarlo. En el extranjero normalmente compro solo este tipo de botana de sal, papas de sal nada más, porque todas las frituras como Cheetos y como Fritos y como Doritos no saben bien, no saben cómo saben en México, con el chile que le ponen en México a las papas, entonces nunca me gustan, no importa el país, Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, siempre compro de estas porque ya sé que si compro de otras no me van a gustar, y eso es muy sorprendente. En México tenemos las mejores botanas, confirmado. Un vino miniatura, porque a veces no te dejan tomar en los hostales, o ¿cómo vas a tener tu botella de vino para ti solo si no la puedes guardar en ningún lado? La puedes poner en la cocina, pero es casi seguro que alguien se la va a tomar. Entonces, estos están súper padres, son de plástico, incluso puedes hacer botellón en la calle sin que nadie se dé cuenta, pero no es cierto. En países donde no se puede tomar en la calle, nunca tomo en la calle. Y por último, mi cena, que ya me comí la mitad. Uno de mis restaurantes de comida rápida favoritos en Estados Unidos, Taco Bell. Haré un video sobre Taco Bell, así que no voy a enseñar mis leftovers, pero básicamente me queda un burrito y un poco de papas. Así es mi vida en un hostal, así es mi vida en el extranjero. Es muy emocionante, es muy divertido, a veces es muy incómodo, pero
Me gusta mucho vivir en hostales porque me canso muchísimo. Normalmente tengo mucha energía, sobre todo de noche, entonces en los hostales caigo muy rendido, apenas pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormido. Y mi parte menos favorita de vivir en hostales es la mañana, porque la gente normal se despierta como a las 7 de la mañana. Los que duermen conmigo en la misma habitación, en las literas del hostal, me hacen mucho ruido, pero pues ni modo, yo hago ruido cuando llego a las 2 de la mañana y me pongo la pijama o me baño a veces y tengo que sacar mi ropa de la maleta, etc. Es una vida muy interesante. Recomiendo que vivan en un hostal por una semana o por algunos días, al menos una vez en su vida, y experimenten la vida loca del viajero del hostal. Y es mejor dormir en hostales con tal de seguir viajando y conociendo más países, a quedarte en tu casa por no atreverte o por no querer dormir un poco incómodo de vez en cuando. Conclusión de este travel blog: